Bendiciones, estamos con el estudio de esta manifestación del Espíritu Santo para nuestros días, una promesa que fue enviada desde el Pentecostés, cuando el Señor le dijo a los discípulos que esperasen allí a que fuesen investidos del poder de lo alto y recibieron esa unción maravillosa del Espíritu Santo y la señal inicial que es hablar en lengua. Ya dimos un estudio, pero en esta parte de este otro estudio estaremos enseñando el orden del culto después de haber recibido esa bendición, cuando poseemos esa unción, ese poder, esa gracia de Dios a través del Espíritu Santo, que se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, según el Espíritu da, que hay un orden para el uso de esas lenguas. Es el orden del culto establecido en 1 Corintios capítulo 14. El apóstol Pablo se toma todo un capítulo con 40 versículos para enseñar a la iglesia el modelo original, el orden del culto en la iglesia, que es para edificación del creyente. El hablar en otras lenguas, en el capítulo 14, es el título que posee esta escritura de la versión Reina de Valera. Capítulo 14, el hablar en lengua. Dice así los primeros versículos: seguid el amor y procurar los dones espirituales. O sea, no es que yo espere a que yo reciba y Dios me dé un día y yo estoy orando. No. Procurar. Imperativamente se le está diciendo al creyente que hay una acción por parte del Hijo de Dios. Procurar los dones espirituales. Y hace énfasis sobre todo la profecía. Es decir, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Estamos empezando. No significa esto que solamente es para hablar con Dios, sino que vamos a estar mirando si en realidad es para también edificación de la iglesia, edificación del creyente y hablar con Dios. En el verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De eso creo que no hay necesidad de dar tanta explicación. La profecía en esta dispensación del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto es para edificar y consolar a la iglesia. Es decir, la profecía es una bendición cuando se manifiesta, se realiza en el culto. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Vamos a detenernos ahí. Pablo nos está diciendo que dejen de hablar en lengua y que eso no es para este tiempo. En ningún momento en la Escritura dice que no se haga. Es decir, en ninguna parte de la Escritura Pablo da por sentado de que el hablar en lengua fue para aquel tiempo y no es para este, o que ya eso se acabó. No, al contrario. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero le da prioridad o le da más valor en este caso a la profecía, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia se reciba edificación, o para que la iglesia reciba ser edificada. Estamos delante de un escrito donde debemos detenernos e interpretar y por paso estar mirando qué declaración, qué verdad hay en el asunto.
¿Qué es lo que está dejando por sentado el apóstol para que se haga o no se haga? ¿O cómo hacerlo? Primeramente, cuando dice que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, nos está diciendo claramente que el hablar en lenguas es por inspiración, es de parte de Dios y es saludable. Si no, no lo hubiera aconsejado. Lo que le da más prioridad es al que profetiza. Inclusive declara que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros, ahí donde está el asunto del orden, el asunto de hacer las cosas como está establecida. Si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿qué beneficio hay si no hablar con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, que haya interpretación, que haya edificación. Ciertamente las cosas inanimadas, ¿ves?, que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diera distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta? ¿Ves? ¿Cómo se sabrá lo que se toca? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, que es un sonido que no tiene acción, no tiene dirección, es al azar, es un sonido incierto. Así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ahí es donde está el problema. ¿A qué hablaréis? Hablaréis al aire. O sea, si no hay interpretación, si no hay edificación, si la lengua no es conocida, porque es angelical, es del cielo, es sobrenatural, no es terrenal, entonces quedaremos sin fruto. Te edificas tú, pero yo no. Por tanto, tantas clases de idiomas hay, va a argumentar seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, está dándole el verdadero sentido exacto de las cosas que cuando no tienen interpretación es un sonido incierto, de nada vale. Y entonces dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? O sea, no entiende, no puede decir amén. Bien, hay dentro de esta escritura, dentro de este capítulo, verdades muy importantes que me gustaría buscar el versículo 26 que dice, ¿qué hay pues, hermano? Cuando se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, hay un orden y uno interprete. Bien, vamos a detenernos ahí. No vamos a estar tocando el tema de doctrina, de salmos, de himno, etc. Vamos a tocar el tema de que nos interesa de el hablar en lengua. Aquí está tocando el tema del don de lengua. Una cosa es don de lengua y otra cosa es la señal inicial del que recibe el bautismo del Espíritu Santo, que aunque no tenga don de lengua o interpretación de lengua, habla en lengua, pero es señal inicial, no actúa como don. No sé cómo explicarte, tú puedes tener fe, orar por un enfermo, úngelo con aceite,
y el enfermo sana. Pero eso es una cosa y otra cosa es tener el don de sanidad. No es lo mismo. Es decir, una cosa es hablar en lengua, otra cosa es tener el don de lengua, que es el don que edifica la congregación, que es el don para el culto que edifica cuando hay interpretación de lengua con el don de lengua y de interpretación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por turno. O sea, debe haber un orden. Pablo está hablando de que debe haber un orden en el culto, pero no dejen de hablar en lengua. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro, que estuviera sentado, calle primero. O sea, hay un orden, porque todos aprenden y para que todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Pues Dios es un Dios de orden y no de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias que hemos conocido, hemos podido detectar, hemos podido experimentar que han habido desorden. En cierta ocasión, un pastor X, manda a una hermana a despedir el culto. Y la hermana, cuando está despidiendo el culto, se pone a hablar en lengua, a llorar y a manifestar una espiritualidad y una consagración, y estaba en el cielo y se montó en ángeles que la llevaron y se fue del culto. Cuando terminó de hablar en lengua y de alabar a Dios y que no dijo nada de despedida, concluyó diciendo, amén. El pastor dijo, amén, hermano, están despedidos. Y llamó a la hermana aparte y le dijo, ¿por qué no despediste el culto? No, hermano, una bendición muy grande y el espíritu y que... No. Los espíritus se sujetan a los profetas. Yo la mandé a usted a orar, a despedir el culto. Usted tiene que tener control. Es un orden que está establecido. Y está aquí en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Se tiene que sujetar al profeta. Dios es un Dios de orden, no de confusión, sino de paz. Cuando yo la mando a usted a despedir el culto, usted despide el culto. Y después, si usted quiere, se arrodilla, se va para su casa y habla en lengua y se comunica con Dios y se va para el cielo, y eso es un asunto personal de bendición, que es de bendición, pero el orden es orden. Está establecido un orden dentro de la iglesia. Cuando Pablo está hablando del orden de la iglesia, él dice que cuando no hay intérprete, calle en la congregación, pero deja bien marcado, hable para con Dios y para sí mismo. Cuando yo leí calle y hable, ¿cómo que calle y hable? Calle para la congregación y hable íntimamente usted para con Dios. Usted está adorando, usted está hablando en lengua bajito y no impide el hablar en lengua. Al final del capítulo, Pablo enseña, hágase todo en orden, decentemente y con orden. Vamos a leerlo, dice, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, más que el que ignora, ignore. Así que, hermano, procurad profetizar. Y no, si lo dejas ahí, impidáis el hablar en lengua. Verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Cuando yo estoy hablando en lengua, me edifico a mí mismo. Porque estoy hablando con Dios en otras lenguas.
aunque el Espíritu está hablando con Dios y yo no lo entienda, dice la Escritura. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Son lenguas angelicales, son lenguas celestiales, son lenguas sobrenatural, pero que necesitamos tener un orden en el culto. Comenzó el culto, usted está de rodillas, usted está adorando, está alabando a Dios y comienza a hablar en lengua y usted se edifica a sí mismo, bajito. Comenzó el culto, está la alabanza y el Espíritu de Dios toma a una persona que tiene el don de lengua y comienza a hablar en lengua. La iglesia que está enseñada y doctrinada hace un silencio total para escuchar la voz del Espíritu. El siervo de Dios, la sierva de Dios empieza a hablar en otras lenguas, en un mensaje a la iglesia de edificación. Cuando se calla, comienza a operar el don de interpretación de lengua y se trae en la lengua conocida lo que desconocido se manifestó, porque es una interpretación por el Espíritu de Dios, don de lengua e interpretación de lengua, y se edifica la iglesia. La iglesia recibe el mensaje de edificación, de exhortación, de consolación, y la iglesia se siente nutrida de la bendición de Dios. 2 o 3 a lo más. Si no hay más mensajes, cállese la boca y hable para con Dios y para sí. Si no hay intérprete, de la misma manera. 2 o 3 a lo más. Si se manifiestan un tercero, un cuarto y un quinto, desorden y no bíblico. Y lo no bíblico no lo aceptamos. Es decir, es una manifestación gloriosa dentro del pueblo de Dios que el Espíritu obra a través de estos dones. No solamente es el don de sanidad, no es solamente el don de revelación, no es solamente el don de sabiduría, el don de milagro, sino que también entre los 9 dones está la bendición del don de lengua y de interpretación de lengua. De la misma manera, los 5 ministerios que funcionan dentro del pueblo de Dios, consideramos que bíblicamente están establecidos por Dios y Dios es quien ha dejado para la iglesia esta bendición y debemos recibirla de la misma manera que Dios nos las ha dado a nosotros. Porque si es de bendición, vamos a disfrutarlo, vamos a beneficiarnos, vamos a usarlo, porque es bíblico, está ahí. Pero no rechacemos los dones, no rechacemos esta bendición que un día vamos a lamentar porque no disfrutamos de un manjar que Dios nos puso en la mesa. Procurar los dones, hay que procurarlos, hay que desearlos, Él reparte. Y todo por la fe. Y le doy gracias a Dios que hemos tenido esa bendición y la hemos disfrutado. Con el don de lengua y el de la interpretación de lengua, lo hemos disfrutado dentro del pueblo de Dios. Yo he podido experimentar esa bendición y es glorioso, es saludable. ¿Por qué rechazar algo tan maravilloso? Entonces hay muchos temores, el enemigo pone el para que la iglesia no obtenga esas bendiciones tan grandes y tan maravillosas. Y esa es la misión del enemigo. Hacer creer que esas bendiciones, que esas armas no son para nosotros, para usarla él de otra manera.
y engañar a los seres humanos. Tenemos una misión muy grande y necesitamos el poder de Dios. Y estos son dones, armas. Dios ha habilitado a su iglesia con este poder y no debemos rechazarlo. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Y adelante con Cristo.